Hola, les saluda Marta Gómez. Hoy quiero saludarlos y empezar con una frase, o más bien con una palabra, las decisiones. ¿Acaso las decisiones que tomamos son buenas, malas, positivas? ¿Será que las decisiones realmente nos afectan o será que las decisiones realmente nos abonan en la vida? Pienso que las decisiones son algo muy personal, pero cuando tú tomas decisiones positivas o decisiones negativas, sea del ámbito laboral o el ámbito emocional, siempre te vas a ver afectado por una de las dos. Y la Biblia nos habla de 5 tipos de decisiones, o no 5, realmente varios tipos de decisiones, pero yo voy a abarcar hoy 5 decisiones en las que nos describen a diferentes hombres. Y voy a empezar con la primera, Elí. Dice que Elí descuidó la responsabilidad espiritual. Y cuando nosotros vamos a ver la historia de Elí, vamos a encontrarla en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 13, donde dice, Elí era un sacerdote en Israel y él tomó una mala decisión al no corregir las malas acciones de sus hijos. Sus hijos eran sacerdotes. Estaban en la casa para ministrar a la presencia de Dios. Pero en Samuel capítulo 3, verso 13, dice que Dios anunció juicio sobre la casa de Elí debido a la falta de disciplina en la crianza de sus hijos. O sea, toleró a sus hijos el pecar, toleró a sus hijos hacer cosas incorrectas en la casa de Dios y les alcahueteó, les permitió muchas cosas y lo tomó como falta pequeña lo que ellos hacían. Pero fíjese que Eli tuvo varias cosas. Aquí tuvo negligencia espiritual que resultó en graves consecuencias para su familia y en general para el pueblo. Esta historia nos enseña la importancia de asumir nuestra responsabilidad espiritual y tomar la medida para corregir el pecado en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Esas son las decisiones. Pero también quiero llevarlos a un segundo hombre que menciona la Biblia, Saúl. Dice que él desobedeció la voluntad de Dios. ¿Dónde lo van a encontrar? En Primera de Samuel, capítulo 8, verso 19 y 20. Les voy a comentar, Saúl era el primer rey de Israel y tomó decisiones equivocadas al desobedecer la voluntad de Dios, a pesar de que las advertencias de Samuel, del profeta Samuel, Saúl buscó su propia gloria en lugar de obedecer a Dios. Es así como en Primera de Samuel capítulo 8, versos 19 y 20, y en los capítulos posteriores vemos cómo sus elecciones llevaron a la pérdida del reino y a la desaprobación divina. La historia de Saúl nos recuerda la importancia de buscar la voluntad de Dios y obedecerla en lugar de ceder a nuestros propios caprichos, ambiciones y decisiones egoístas. Pero también quiero mencionar a otro hombre de la Biblia que tomó decisiones, y este es el rey David. David decidió darle lugar al pecado, a la tentación y al orgullo. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14, y también el capítulo 16, verso 7. Así resumiendo, voy a comentarles, a pesar de ser un hombre que era según al corazón de Dios, que amaba a Dios y tenía el corazón conforme al corazón de Dios, dice que David también tomó decisiones equivocadas en la vida. En Primera de Samuel 13, verso 14 y en Primera de Samuel capítulo 16, verso 7, dice que vemos cómo David cedió a la tentación del pecado y permitió que el orgullo lo llevara a juzgar a los demás basándose en apariencias externas. ¿Has juzgado tú a personas por su apariencia externa? Quizás has visto por lo que ven tus ojos y no por lo que hay allá más en el corazón de las personas. Creo que todos los seres humanos juzgamos por las apariencias, pero a veces nos equivocamos. Y estas decisiones fueron las que afectaron precisamente al rey David en sus relaciones y en su relación con Dios. La historia de David nos insta a mantenernos humildes y a resistir la tentación. También nos recuerda que Dios ve nuestro corazón y nuestros motivos. Así que este es un buen ejemplo para analizar cómo Dios ve nuestro corazón y las decisiones que tomamos. También hay otra decisión, el rey Pilato, cuando le presentan a Jesús y él cede llevarlo a la prisión popular.
El gobernador romano Pilato tomó una decisión equivocada al ceder ante la presión del pueblo y condenó a Jesús a la crucifixión. Es así como Mateo 27, verso 24, vemos cómo Pilato se lavó las manos e intentó eludir la responsabilidad de una decisión. Piensa, a veces a ti te han preguntado juicio falso contra otras personas y definitivamente tú te lavas las manos. ¿Será que a veces actuamos también como Pilatos? Bueno, la historia de Pilato nos recuerda la importancia de tomar decisiones basadas en la verdad y no en la mentira, en la justicia, inclusive cuando enfrentamos oposición, cuando sabemos que personas irán en contra tuya por no estar de acuerdo con los pensamientos o con tal vez las actitudes de lo que son las masas, de lo que son las personas. Y a veces te pasas del lado que más te conviene o nos pasamos del lado que más nos conviene. Pero también voy a hablar de Félix, es otro gobernador romano en el tiempo de los apóstoles. ¿Saben qué hizo él? Postergó la decisión de seguir a Cristo. En Hechos 24-27 vemos cómo este gobernador Félix escuchó el mensaje del apóstol Pablo sobre la fe en Cristo, pero decidió posponer su fe. Su decisión realmente fue una procrastinación, que llaman algunos espiritual, que lo puede llevar a perder oportunidades para crecer en la relación con Dios. Y eso fue lo que le sucedió a Félix. La historia de Félix nos desafía a no postergar nuestras decisiones. Quizás hoy sea la última vez en que escuches la palabra arrepentimiento y puedas llevar tu corazón y tu vida a los pies de Dios. Quizás ya mañana cuando abras tus ojos ya no estás vivo. Entonces, eso fue lo que le sucedió a este gobernador Félix. Él tomó decisiones equivocadas y decidió postergar su decisión por seguir a Cristo y buscarlo con sinceridad. Entonces, estas son varias espejos que podemos ver en la Biblia. Estos ejemplos de las malas decisiones en la Biblia nos muestran la importancia de buscar la voluntad de Dios, obedecer su palabra y resistir a la tentación, ya que la tentación es algo que es seductor, seguramente es muy agradable, porque el pecado no es desagradable, sino agradable para nuestra carne. Sin embargo, a veces nosotros tenemos que decir de manera correcta y empezar a través de estos espejos poder aprender a evitar los errores del pasado. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar fortaleza en la medida en que nosotros consultemos a Dios y entreguemos a Dios todas nuestras debilidades. Entonces hoy los invito a que las decisiones las pongamos delante de Dios, que podamos decirle: Dios, guía mis emociones, porque a veces mi peor enemigo soy yo mismo, y podamos decirle a Dios que nos ayude. Entonces quería dejarles este pequeño pensamiento del día domingo para animarlos a tomar buenas decisiones. Y si usted es la primera vez que escucha este tipo de mensajes y se siente advertido o se siente que Dios le ha hablado al corazón, usted pueda decirle: Padre Celestial, toma mi vida, toma mi corazón, guíame, ayúdame a tomar buenas decisiones. Hoy he escuchado que tú eres el Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que cambia nuestras vidas, y quiero tomar la decisión de andar contigo. No va a ser fácil. Mira que mencioné 5 hombres en la Biblia que cometieron, aunque estaban con Dios, algunos de ellos, de los que mencioné, tomaron malas decisiones frente a sí mismo. Usted mismo a veces puede ser el peor enemigo cuando decide decirle a su carne: carne, mándame, y la carne lo separa. Y cuando estoy hablando de la carne, no es la carne que usted piensa, es usted mismo, sus emociones. Entonces, yo lo invito a que pueda dejar al cuidado de Dios sus decisiones y pueda hablarle a Dios, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y qué es lo que más nos conviene. Saludos, buenas noches. Este fue la reflexión del día de hoy. Espero vernos el día jueves en oración de mañana. Chao, chao, bendiciones.